El día de hoy les vamos a contar una historia. Había una vez un avión que iba con 4 pasajeros. Sin embargo, este avión empieza a tener problemas en su sistema y los pasajeros tienen que utilizar su paracaídas de emergencia. A pesar de eso, el avión logra un aterrizaje exitoso. Ahora todos los pasajeros se encuentran a salvo, sin embargo están muy lejos de la civilización, no tienen cómo no comunicarse, no tienen cómo transportarse. Entonces están muy preocupados por qué hacer, cuáles son las necesidades de estas personas en el terreno baldío, sin acceso a la civilización. Y se preguntan, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Encontrar un refugio. Pero un momento, también necesitamos agua. Energía. Y alimentación. La salud es primordial. El transporte. Y la educación. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A una ciudad. Ok, lo que estás diciendo es que necesitamos entonces construir una ciudad para podernos desarrollar como sociedad. Bueno, ahora que ya tenemos un plan y sabemos que lo que queremos es construir una ciudad para que nuestra sociedad se desarrolle, pues entonces manos a la obra. Entonces empecemos con un refugio. ¿Qué tal les parece este? Ese, pues a mí me parece que hace como frío ahí, si llueve me voy a mojar, un poco primitivo. Bueno, entonces este. Tampoco creo, se entran las culebras. Bueno, entonces más bien pensemos algo antes de actuar. Entonces apliquemos algo de ingeniería, hagamos unos dibujitos primero, unos planos. A ver, ¿Está bien cómo se vería eso? No tiene ventanas, está muy oscuro. Aunque se ve más resistente que el anterior, yo coincido lo mismo, eso sin ventanas no es chévere. entonces pensemos en otros materiales. ¿Qué tal si más bien en lugar de rocas pensamos en tierra? Por ejemplo, estos muros de adobe. Interesante, podemos buscar tierra y recursos por acá. Yo sé que debe haber mucha tierra para construirlo. Bueno, ahora qué pasa, se ve como muy grueso ese muro. Más bien, si lo combinamos un poco con madera rolliza, podremos armar algo así como un muro de bareque, como ese que está ahí. Ok, o sea, estoy viendo que los materiales están siendo importantes, pero ¿no tenemos algo más sofisticado? Podríamos, por ejemplo, hacer unos bloquecitos de arcilla. Esto, por ejemplo, es una construcción en adobe. Esto es muy usual en las zonas rurales de nuestro país y en general de Sudamérica. Bueno, está interesante, al menos ya tiene ventanas. Bueno, también podríamos pensar en madera, un material mucho más liviano. Esa me gusta más, se ve más bonita. ¿Y el fuego? Eso es un problema. Entonces podemos otro material, por ejemplo ese, ¿qué es eso? Eso es muy parecido al adobe que estábamos mirando ahorita, solo que aquí los bloques de arcilla están cocidos y eso forman los ladrillos. Ok. ¿Y eso es todo? ¿Qué otros materiales tenemos? Bueno, si queremos más versatilidad, por ejemplo, podríamos hacer nuestras propias rocas. ¿Cómo así? Por ejemplo, así. ¿Qué es eso? Eso es un material que es una especie de roca líquida que después se endurece con la forma que nosotros le queramos dar. Nosotros lo llamamos concreto. Ok, eso es, ¿qué es el concreto exactamente? Básicamente es la combinación de piedritas, agua y cemento. Ok, pero eso suena muy pesado, ¿no? Con piedras y todo eso. ¿Tenemos otro material más liviano? En efecto, podemos utilizar acero, como este que está ahí. Entonces el acero nos permite tener estructuras muy similares, pero con un peso bastante menor que las estructuras de concreto. Esto ya se ve mucho más sofisticado. Bueno, pero un momento. Tenemos muchas opciones. Y además, las casas no están construidas en el aire. Nosotros tenemos que considerar el suelo. Y los suelos se comportan de formas distintas. Es distinto a un suelo orgánico, a una arena, a una roca, a un limo. Entonces, si ustedes van a construir su casa sobre una arena, los diseños van a ser completamente distintos que una casa sobre una arcilla movediza. Y ustedes tienen que pensar en qué suelo quieren escoger o cómo se tiene que comportar. ¿Pero a ti te gustaría que tu casa estuviera en arena movediza? No, no me gustaría, pero si tuviera que hacerlo ahí, tendría que ingeniármelas para poder construir sobre ella. Ok, suena mejor una roca, ¿no? Sí, una roca es mucho más resistente en su comportamiento mecánico. Ok, interesante.
¿Y eso es todo? ¿Ya podemos entonces construir nuestro refugio, nuestra casa, entendiendo los materiales y los suelos? Momento, falta ponerle un poquito de orden a la cosa. ¿Cómo así? Entonces, tenemos unos planos, unos materiales, hemos decidido, pero ahora vamos a ponernos a la obra, manos a la obra. Hay que entender esto, piensen como si fuera un sistema, el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos sistemas, igual funciona en una construcción. Eso parece complejo. Sí, pero pues para eso estamos, para poder desmitificar eso. Entonces pensemos la construcción dentro de un ciclo de vida. Un ciclo de vida que tiene tiempo, costos, materiales, recursos del ambiente y que finalmente pues vamos a poder construirlo con diferentes metodologías. Entonces, pongámonos manos a la obra. Pero entonces ya estoy entendiendo un poco más. Ya tenemos los materiales, los diseños, es importante ver el suelo en donde lo vamos a construir, pero también toda la gerencia de cómo lo vamos a lograr. Bueno, ya sabemos qué necesitamos para construir nuestro primer refugio, entonces vamos a hacerlo. Entonces construimos nuestra primera casita. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos también un hospital. Es importante para cuando nos enfermamos. ¿Y qué más? Pues necesitamos trabajar, ¿no? Oficinas. Importante. Pero algunas oficinas pueden ir un rascacielos más interesante. Ok. Y para poder trabajar tenemos que formarnos. ¿Dónde vamos a estudiar? En los colegios o universidades. Listo, ya tenemos todas nuestras edificaciones, todo está perfecto. Tenemos todo para la salud, la vivienda, vivir. ¿Y ahora qué hacemos? No, un momento. La ciudad tienen que entenderla como un sistema. Está llena de redes de distinto tipo. Por ejemplo, necesitamos suplir de agua a toda nuestra ciudad. O si no, ¿cómo creen que vamos a bañarnos o vamos a consumir agua? ¿Cómo la vamos a traer? Por ejemplo, tenemos un embalse donde vamos a almacenar mucha agua y luego la vamos a traer a la ciudad. Por ejemplo, la presa que ustedes ven acá tiene todas sus compuertas y está lista para recibir todo el agua que viene del embalse. También tenemos que pensar en redes de energía, porque también vamos a necesitar la luz. Entonces, todo eso tienen que tenerlo en cuenta. La ciudad es un sistema que son muchos elementos que están combinados. También, si lo piensan, ¿cómo nos vamos a comunicar? Necesitamos comunicarnos con otras ciudades y entre nosotros mismos también. Vamos a necesitar puentes, vamos a necesitar vías, que van a ser bastante largas. Ok, o sea, esos puentes nos van a hacer comunicar con otras ciudades y vamos a necesitar todo un sistema de diferentes tipos de redes eléctricas, de acueductos, para poder, digamos, tener una convivencia y un desarrollo en la sociedad. Exactamente. La ciudad no es solo lo que ustedes ven por encima del suelo. Debajo del suelo hay redes que pueden ser incluso más largas que todas las vías que hay en la ciudad. Entonces no se pueden olvidar de esa parte. Muy interesante. Entonces ya estamos construyendo nuestra ciudad, pero con la ingeniería podemos hacer muchas más cosas. Como construir el edificio más alto del mundo. O por ejemplo, el túnel más largo del mundo. ¿En dónde se encuentra ese túnel? 54 kilómetros en Japón, el túnel de Seikan. Muy interesante. O también la luz más larga del mundo. Este es un puente colgante en Japón, el Akashi Bridge, el cual pues tiene casi 2 kilómetros entre apoyos de la luz central. Entonces con la ingeniería podemos hacer muchos rascacielos de diferentes alturas. De hecho, para 2020 ya se espera tener el edificio de 1 kilómetro de altura. Qué interesante. Momento, no son solo edificios, acuérdense. Vamos a tener la presa más grande del mundo, que es la presa de las Tres Gargantas en China, que tiene 2 kilómetros de largo y 180 metros de altura. Listo, creo que ya estamos listos, ¿no? Tenemos nuestra ciudad como un sistema de elementos que funcionan y se comunican entre sí. O sea, ya podemos vivir tranquilos, pero no, yo creo que tenemos que tener algo en cuenta muy importante y es que estamos expuestos a todas las fuerzas de la naturaleza. Es verdad. Por ejemplo, un terremoto. Pero espere, ¿por qué se cayó un edificio y no el otro? Esto es bien interesante. Eso ahí es donde entra la ingeniería a funcionar, donde tenemos que entender cómo se comportan las estructuras. Y aparte de terremotos, ¿tenemos algo más? Es posible que venga con el terremoto un tsunami en una ciudad costera. Esa fotografía, por ejemplo, ¿es de qué ciudad? Eso es en Japón. Ok. O también que tengamos una inundación por un huracán, como pasó en Nueva Orleans, y los diques fallaron.
O qué pasa en una ciudad que esté al lado de un glaciar y Pues se puede generar una avalancha, como es el caso de Armero. Y digamos, ante todas estas fuerzas tenemos que protegernos. Es cierto, hay que tener en cuenta que lo más importante para la ingeniería es que la vida es inviolable. Lo dice nuestra Constitución en su artículo 11. Tenemos que proteger a los seres humanos por encima de todo. Es decir, que en nuestra ciudad todas esas edificaciones y todos esos sistemas los debemos pensar y diseñar para que la vida no se ponga nunca en riesgo. Listo, yo creo que ahora sí estamos preparados. Todos nuestros sistemas están funcionando, ya entendemos que tenemos que resistir las fuerzas de la naturaleza. ¿Hay algo más que tengamos que tener en cuenta? ¿Hay una amenaza más grande que un tsunami o un terremoto? Creo que hay una amenaza más grande que no hemos tenido en cuenta. ¿En serio? ¿Quién es ese? ¿O esa? Es la amenaza innombrable, ¿Cuál es esa amenaza innombrable? la ingeniería mediocre. La negligencia. la ambición. Esto está terrible. ¿Qué puede suceder con estas amenazas? Space, ¿se acuerdan? La vida se pone en riesgo. O la corrupción nos impide que las estructuras se finalicen de forma correcta. O los puentes se caen por falta de mantenimiento. Creo que esta es una amenaza muy grande. Sin embargo, a diferencia de las amenazas de la naturaleza, está en nuestro poder y en nuestras manos controlarlas. Por eso, como dice Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Pero entonces, ¿qué hace un ingeniero? No, un ingeniero básicamente lleva a cabo todo este proceso. Tiene que evaluar las necesidades que tiene una población, mirar qué recursos tiene disponibles, ponerlos a todos a funcionar como un sistema, pero siempre bajo un criterio de ética que no puede faltar, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo número 1 es brindar una vida con mucha calidad para todas las personas. Ok, me parece interesante. ¿Y entonces cómo hago para convertirme en ingeniero? Desarrollar una serie de habilidades que son necesarias para hacer todos estos cálculos y dirigir todos los procesos que son necesarios. Por ejemplo, este es el currículo de ingeniería civil. ¿Y qué habilidades tengo que tener en cuenta ahí? Pues tenemos como ingenieros tener habilidades matemáticas. Vamos a ver cálculo diferencial, álgebra lineal, cálculo vectorial. ¿Tenemos que tener en cuenta otras? Por supuesto, ciencias como la física, química, ciencias de la tierra. Ok, ¿y qué pasa? ¿Dónde veo la ingeniería? Después hay una serie de herramientas que nos van a brindar los principios de la ingeniería civil, como la estática, la mecánica de materiales, también toda la parte de mecánica de fluidos y de materiales. ¿Y algo más en nuestro currículo? Están los cursos de profundización en ingeniería civil. Ellos son los que nos van a dar ya la aplicación concreta para solucionar problemas específicos que fueron todos los que tocamos en la construcción de nuestra ciudad. O sea, por ejemplo, hidráulica, análisis de sistemas estructurales, gerencia de la construcción, estructuras geotécnicas. Eso está muy interesante. Aparte de eso, ¿hay algo más? Sí, hay todo un ciclo complementario, porque aquí no solamente vamos a aprender a ser ingenieros, necesitamos otras áreas de conocimiento que nos ayuden a formarnos como profesionales. Ok, está muy chévere. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de las personas que quieren construir un país de manera loable, los invitamos